Tesis sobre Feuerbach, Karl Marx. Presentación. Años han pasado desde que las grandes figuras de Marx y Engels alumbraron el camino en dar una guía científica al proletariado y a los explotados de la tierra. Años en los cuales el camino ascendente que al comunismo desde un principio le han llevado el enfrentamiento directo a la ideología burguesa a través de sus diversas expresiones, que intoxican y pretenden desarmar y deformar a los luchadores populares, democráticos, antiimperialistas y revolucionarios del mundo. Con el idealismo de todo tipo y sus consecuencias nefastas, caso ejemplificador es el del Partido Comunista de la Unión Soviética y su Estado, quienes durante las direcciones comunistas de Lenin y Stalin supieron aplicar y desarrollar las obras y legados de Marx y Engels en la lucha revolucionaria de los pueblos, por su liberación, por el socialismo y el comunismo, pero que después de ir tomando fuerza y enquistarse el germen burgués del revisionismo, llevó a la desgracia a la patria de los trabajadores, llevándola hacia el pasado, hacia el capitalismo. Pero la lucha por la revolución y el socialismo sigue, se desarrolla y desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP nos esmeramos en que la ciencia comunista se haga extensiva a quienes somos militantes revolucionarios, los que abnegadamente estamos por la causa del pueblo y los trabajadores. Consideramos que nuestra principal arma es el marxismo-leninismo, que en base al entendimiento y práctica del materialismo dialéctico y materialismo histórico, nuestra filosofía, ciencia y guía de acción, abriremos caminos a nuevos triunfos de los explotados, de los pueblos y trabajadores del mundo. Esta vez les presentamos las bases filosóficas del materialismo, en oposición a las concepciones idealistas hijas de la sociedad de explotación y la ignorancia, que hasta hoy perduran y se enquistan en gran parte de nosotros. Las tesis sobre Feuerbach es una gran espada de lucha contra todo atraso, analizado y combatido desde la claridad científica que Marx le dio al materialismo a través de la dialéctica, el bisturí para cortar y analizar correctamente la realidad. Y para completar este importante documento les dejamos extractos de La ideología alemana, en la cual Marx y Engels hacen un análisis magistral, exponiendo al lector la interpretación materialista de la historia, conjugada desde la dialéctica y de allí su interpretación científica y su consecuente base para la transformación de la realidad en base a la experiencia humana. La ayuda que se nos da para cambiar nuestra realidad en favor del mundo que debemos conquistar. Tesis sobre Feuerbach. Escrito en alemán por Karl Marx en la primavera de 1845, fue publicado por primera vez por Friedrich Engels en 1888 como apéndice a la edición aparte de su Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. El manuscrito de Marx con estas 11 tesis filosóficas, escrito en Bruselas en la primera mitad del año 1845, fue encontrado por Engels en 1888, publicándolas entonces al considerarlas de un valor inapreciable, por ser el primer documento que contiene el germen inicial de la nueva concepción del mundo. Tesis sobre Feuerbach. 1. El defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero sólo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real, sensorial, como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en la esencia del cristianismo, solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y fija la práctica solo en su forma suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. 2. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento.
El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. 3. La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son productos de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias, y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Así, por ejemplo, en Robert Owen, la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. 4. Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo, en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que después de realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción y luego revolucionarla, prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir, por ejemplo, en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella. 5. Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica. 6. Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por tanto, obligado 1. A hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso, Gemut, y presuponiendo un individuo humano abstracto y aislado. 2. En él, la esencia humana solo puede concebirse como género, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. 7. Feuerbach no ve, por tanto, que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece, en realidad, a una determinada forma de sociedad. 8. La vida social es en esencia práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. 9. A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos individuos dentro de la sociedad civil. 10. El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil, el del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada. 11. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La ideología alemana. 1. Crítica del materialismo contemplativo o inconsecuente de Feuerbach. De lo que se trata en realidad y para el materialismo práctico, es decir, para el comunista, es de revolucionar el mundo existente, de atacar prácticamente y de hacer cambiar las cosas con que nos encontramos. Allí, donde encontramos en Feuerbach semejantes concepciones, no pasan nunca de intuiciones sueltas, que influyen demasiado poco en su modo general de concebir para que podamos considerarlas más que como simples gérmenes, susceptibles de desarrollo. La concepción feuerbachiana del mundo sensorial se limita de una parte a su mera contemplación y de otra a la mera sensación. Dice, el hombre en vez de los hombres históricos reales. El hombre como tal es en realidad el alemán, en primer caso. En la contemplación del mundo sensorial tropieza necesariamente con cosas que contradicen a su conciencia y a su sentimiento, que trastornan la armonía por él presupuesta de todas las partes del mundo sensorial y principalmente del hombre y la naturaleza. Para eliminar esta contradicción,
Feuerbach se ve obligado a recurrir a una doble contemplación, oscilando entre una concepción profana, que sólo ve lo que está a la mano, y otra superior, filosófica, que contempla la verdadera esencia de las cosas. No ve que el mundo sensorial que le rodea no es algo directamente dado, de toda una eternidad, y constantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social, en sentido que es un producto histórico, el resultado de la actividad de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior, sigue desarrollándose su industria y su intercambio y modifica su organización social con arreglo a las nuevas necesidades. Hasta los objetos de la certeza sensorial más simples le vienen dados solamente por el desarrollo social, la industria y el intercambio comercial. Así, es sabido que el cerezo, como casi todos los árboles frutales, fue trasplantado a nuestra zona hace pocos siglos por la obra del comercio y, por medio de esta acción de una determinada sociedad y de una determinada época, fue entregado a la certeza sensorial de Feuerbach. Por lo demás, en esta concepción de las cosas tal y como realmente son y han acaecido, todo profundo problema filosófico, como se mostrará más claramente en lo sucesivo, se reduce a un hecho empírico puro y simple. Así, por ejemplo, el importante problema de la actitud del hombre hacia la naturaleza, o incluso, como dice Bruno, antítesis de la naturaleza y la historia, como si se tratase de dos cosas distintas y el hombre no tuviera siempre ante sí una naturaleza histórica y una historia natural, del que han brotado todas las obras inescrutablemente altas sobre la sustancia y la autoconciencia, desaparece por sí mismo ante la convicción de la famosísima unidad del hombre con la naturaleza. Han consistido siempre en la industria, siendo de uno y de otro modo según el mayor o menor desarrollo de la industria en cada época, lo mismo que la lucha del hombre con la naturaleza, hasta el desarrollo de las fuerzas productivas sobre la base correspondiente. La industria y el comercio, la producción y el intercambio de los medios de vida condicionan por su parte y se hallan, a su vez, condicionados en cuanto al modo de funcionar por la distribución, por la estructura de las diversas clases sociales, y así se explica por qué Feuerbach, en Manchester, por ejemplo, solo encuentra fábricas y máquinas, donde hace unos 100 años no había más que tornos de hilar y telares movidos a mano, o que en la campaña de Roma, donde en la época de Augusto no habría encontrado más que unos viñedos y villas de aristócratas romanos, solo hay hoy pastizales y pantanos. Feuerbach habla especialmente de la contemplación de la naturaleza por la ciencia, cita misterios que solo se revelan a los ojos del físico y del químico, pero ¿qué sería de las ciencias naturales a no ser por la industria y el comercio? Incluso estas ciencias naturales puras solo adquieren un fin como su material gracias al comercio y a la industria, gracias a la actividad sensorial de los hombres. Y hasta tal punto esta actividad, este continuo elaborar y crear sensorios, esta producción, la base de todo el mundo sensorio, tal y como ahora existe, que si se interrumpiera la producción, la base de todo el mundo sensorio tal y como ahora existe, que si se interrumpiera, aunque solo fuese durante un año, Feuerbach no solo se encontraría con enormes cambios en el mundo natural, sino que pronto echaría de menos todo el mundo humano y su propia capacidad de contemplación y hasta su propia existencia. Es cierto que queda en pie en ello la prioridad de la naturaleza exterior, y que todo esto no es aplicable al hombre originario, creado por generatio equívoca, generación espontánea. Pero esta diferencia solo tiene sentido siempre y cuando se considera al hombre como algo distinto de la naturaleza. Por demás, esta naturaleza anterior a la humana no es la naturaleza en que vive Feuerbach, sino una naturaleza que, fuera tal vez de unas cuantas islas coralíferas australianas de reciente formación, no existe ya hoy en parte alguna, ni existe tampoco, por tanto, para Feuerbach. Es cierto que Feuerbach le lleva a los materialistas puros la gran ventaja de que estima que también el hombre es un objeto sensorio, pero aún parte de que sólo lo ve como objeto sensorio, manteniéndose también en dentro de la teoría, son concebir a los hombres dentro de su actividad social dada, bajo las condiciones de vida existentes que han hecho de ellos lo que son. No llega nunca, por ello mismo, hasta el hombre realmente existente, hasta el hombre activo, sino que se detienen en el concepto abstracto de hombre, y sólo consigue reconocer en la sensación de el hombre real, individual,
corpóreo, es decir, no conoce más relaciones humanas entre el hombre y el hombre, de las que el amor y la amistad y además idealizadas. No nos ofrece crítica alguna de las condiciones de vida actuales. No consigue nunca, por tanto, concebir el mundo sensorial como la actividad sensoria y viva total de los individuos, que la forma razón por la cual se ve obligado a ver, por ejemplo, en vez de hombres sanos, un tropel de seres hambrientos, escrofulosos, agotados por la fatiga y tuberculosis, a recurrir a una contemplación más alta y a la ideal compensación dentro del género, es decir, a reincidir en el idealismo precisamente allí donde el materialista comunista ve la necesidad y, al mismo tiempo, la condición de una transformación radical dentro de la industria como del régimen social. En la medida que Feuerbach es materialista, se mantiene al margen de la historia, y en la medida en que toma la historia en consideración, no es materialista. Materialismo e historia aparecen completamente divorciados en él, cosa que por lo demás se explica por lo que hemos expuesto. 2. Premisas de las que arranca la concepción materialista de la historia. Las premisas de que partimos no son arbitrarias, no son dogmas, sino premisas reales, de las que sólo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con las que se han encontrado ya hechas, como las engendradas en su propia acción. Estas premisas suelen comprobarse consiguientemente por la vía empírica. La primera premisa de toda historia humana es, naturalmente, la existencia de individuos humanos vivientes. El primer estado que cabe por constatar es, por tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como consecuencia de ello, su relación con el resto de la naturaleza. No podemos entrar a examinar aquí, naturalmente, ni la contextura física de los hombres mismos, ni de las condiciones naturales con las que los hombres se encuentran, las geológicas, las orohidrográficas, climáticas y las de otro tipo. Toda la historia tiene que partir necesariamente de estos fundamentos naturales y de la modificación que experimentan en el curso de la historia por la acción de los hombres. Podemos distinguir a los hombres de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera, pero los hombres mismos comienzan a ver la diferencia entre ellos y los animales tan pronto comienzan a producir sus medios de vida. Paso este se halla condicionado por su organización corpórea. Al producir sus propios medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. El modo de producir los medios de vida de los hombres depende ante todo de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que hay que producir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en el sentido de la reproducción de la existencia física de los individuos, es ya, más bien, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Los individuos son tal y como manifiestan su vida, lo que son coincide por consiguiente con su producción, tanto con lo que producen como con el modo de lo que producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. Esta es la producción, solo aparece al multiplicarse la población y presupone, a su vez, un intercambio entre individuos. La forma de este intercambio se halla condicionada una vez por la producción. 3. Esencia de la concepción materialista de la historia, el ser social y la conciencia social. Nos encontramos, pues, con el hecho de que determinados individuos, que se dedican de un determinado modo a la producción, contraen entre sí estas relaciones sociales y políticas determinadas. La observación empírica tiene necesariamente que poner de relieve, en cada caso concreto, empíricamente y sin ninguna clase de embaucamiento, la relación existente entre la estructura social y política y la producción. La estructura social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos, pero de estos individuos, no como puedan presentarse ante la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son, es decir, tal y como actúan y como producen materialmente, y, por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales independientes de su voluntad. La producción de las ideas, las representaciones y la conciencia aparece, al principio, directamente entrelazada con la actividad material y el intercambio material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. La formación de ideas, el pensamiento, el intercambio espiritual de los hombres se representan aquí,
todavía como enajenación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, las leyes, de la moral, etc. Pero se trata de hombres reales y activos tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponden, hasta llegar a sus formas más lejanas. La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y así, en toda ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en la cámara oscura. Este fenómeno proviene igualmente de su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos, al proyectarse sobre la retina, proviene de su proceso de vida directamente físico. Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo, es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o imaginan, ni tampoco del hombre predicando, pensando representado, o imaginando para llegar arrancando de aquí al hombre de carne y hueso. Se parte del hombre que realmente actúa, y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. También, las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y ligado a las condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología, y las formas de conciencia que ellos correspondan, pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No entienden su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres, que desarrollan su producción material y su intercambio material, cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como si fuese un individuo viviente. Desde el segundo punto de vista, que es el que corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real, viviente, o se considera la conciencia solamente su conciencia, y de este modo, de considerar las cosas, posee sus premisas, por parte de las condiciones reales, y no las pierde de vista ni por un momento. Sus premisas son los hombres, pero no tomados en su aislamiento y rigidez fantástica, sino en su proceso de desarrollo real y empíricamente registrable, bajo la acción de determinadas condiciones. En cuanto se expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de hechos muertos, como lo es para los empíricos, todavía abstractos, o una acción imaginaria de sujetos imaginarios, como lo es para los idealistas. Allí, donde termina la especulación en la vida real, comienza también la conciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía, independiente, pierde, con la exposición de la realidad, el medio en que puede existir. En lugar de ella, puede aparecer, a lo sumo, un compendio de los resultados más generales abstraídos de la consideración del desarrollo histórico de los hombres. Estas abstracciones, de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo valor. Solo pueden servir para facilitar la ordenación del material histórico, para indicar la sucesión de sus diferentes estratos, pero no ofrecen, en modo alguno, como la filosofía, receta o patrón con arreglo al cual puedan aderezarse las épocas históricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí donde se aborda la consideración y ordenación del material, sea de una época pasada o del presente, la exposición real de las cosas. La eliminación de esas dificultades hállase condicionada por premisas que en modo alguno pueden darse aquí, pues se derivan siempre del estudio del proceso de vida real y de la acción de los individuos en cada época.